En el marco de la especialización en la gerencia de la calidad en salud de la Corporación Universitaria Iberoamericana, presentamos los modelos de causalidad en el curso de salud pública dirigido por el docente Rafael Cuellar. Los contenidos que vamos a abordar son el concepto, los tipos de modelos de causalidad, tipos de causa y tipos de relación o asociación causa-efecto. ¿Qué se entiende por modelos de causalidad? Entonces, los modelos causales son los sistemas conceptuales y teóricos sobre los cuales se ha estructurado la investigación y el desarrollo de la epidemiología como ciencia. La causalidad se define como el estudio de la relación etiológica entre la exposición, por ejemplo, la toma de un medicamento y la aparición de un efecto secundario. Sin embargo, pues hace parte de la vida cotidiana. El hombre desde siempre ha buscado el porqué de las cosas, como una forma de entender y adaptarse al mundo. Sin embargo, pues cobra mucha importancia la medicina, puesto que los objetivos centrales es poder identificar los factores o agentes que causan la enfermedad, con el propósito de establecer tratamientos y sobre todo pues para aplicar medidas preventivas. Las causas o factores que influyen en el proceso de salud e enfermedad de la población requieren una investigación adecuada para prevenir la aparición de efectos no deseados y controlar su difusión. Por tanto, presentamos unos tipos de modelos de causalidad. A continuación, revisaremos 3 modelos, los cuales son de Robert Koch, el modelo de Bradford y los postulados de Evans. Bueno, el primer modelo de causalidad propuesto por Robert Koch es el modelo paradigmático en el estudio de las enfermedades infectocontagiosas. Fue desarrollado en 1884 para establecer la etiología de la tuberculosis. Para poder determinar la enfermedad infectocontagiosa debemos pasar por 4 pasos. El primero es que el microorganismo pueda encontrarse siempre en los casos de enfermedad. El segundo, poder ser aislado en cultivo, demostrando ser una estructura viva y distinta de otras que puedan encontrarse en otras enfermedades. El tercero, distribuirse de acuerdo con las lesiones y ellas deban explicar las manifestaciones de la enfermedad. Y finalmente, que la inoculación de este microorganismo en un animal, en un ambiente pues es de experimentación, genere la enfermedad. El modelo revisado resultó útil para enfermedades infecciosas, pero no así para las enfermedades no infecciosas. Por tanto, el modelo de Bradford-Hill postula 9 principios que pueden ser útiles como pruebas epidemiológicas para las enfermedades no infecciosas y se utilizan ampliamente en las investigaciones de salud pública. Revisaremos brevemente estos 9 principios. El primero es la fuerza, el tamaño del efecto. La fuerza de asociación es determinada por la estrecha relación entre la causa y el efecto adverso de la salud. Esta fuerza de asociación depende de la frecuencia relativa de otras causas, que determina si es intensa o no. La consistencia es la asociación causa-efecto, ha sido demostrada por diferentes estudios de investigación en poblaciones diferentes y bajo circunstancias distintas. La especificidad. Una causa origina un efecto en particular. Sin embargo, una enfermedad a veces es resultado de múltiples causas. La temporalidad lo pensaríamos como que es obvio que la causa debe preceder a su efecto. No obstante, a veces es difícil definir con qué grado de certeza ocurre esto. Existen algunas enfermedades
por ejemplo las de tipo laboral o ocupacional, que puede haber un periodo de latencia entre la exposición y la ocurrencia del efecto de la salud, pero también pueden influir la susceptibilidad de la persona expuesta y la utilización y eficacia de las medidas de prevención y control de riesgos. Otro principio es el gradiente biológico, la relación de la dosis y la respuesta. La frecuencia de la enfermedad aumenta con la dosis o el nivel de exposición. La plausibilidad biológica. El contexto biológico existente debe explicar lógicamente la etiología por la cual una causa produce o no un efecto a la salud. La coherencia implica el entendimiento entre los hallazgos de la asociación causal con los de la historia natural de la enfermedad y otros aspectos relacionados con la ocurrencia de la misma, como por ejemplo las tendencias seculares. Este criterio combina entonces los principios de consistencia y la plausibilidad biológica. El principio de experimento. La evidencia experimental es un criterio deseable de alta validez. Sin embargo, rara vez se encuentra disponible en poblaciones humanas. Y la analogía, que se fundamenta en relaciones de causa-efecto establecidas, con base a las cuales si un factor de riesgo produce un efecto a la salud, otro con características similares pudiera producir el mismo impacto a la salud. Adicional a estos nuevos principios que se postulan, también hay unos criterios adicionales que deben considerarse. Por ejemplo, un similar tamaño y distribución de la población o muestra. La variación notoria del efecto en las poblaciones. La reversibilidad, es decir, que si se retira la causa, cabe esperar que desaparezca o al menos disminuya el efecto de la salud. Y un juicio crítico sobre las evidencias con base estricta en el conocimiento científico. Alfred Evans fue un epidemiólogo viral estadounidense y profesor de epidemiología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Yale y en la Facultad de Salud Pública de esta misma universidad. Investigó el papel del virus Epstein-Barr en mononucleosis infecciosa y otras enfermedades. En 1976 elabora una serie de postulados acordes con los conceptos actuales acerca de las causas de la enfermedad. A continuación, nominamos los postulados de Evans. Entonces, el primero es que la prevalencia de la enfermedad debería ser significativamente más elevada entre los individuos expuestos a una hipotética causa que entre los controles que no estarían expuestos. El segundo, la exposición a la hipotética causa debería ser más frecuente entre quienes tienen la enfermedad que entre los controles que no la tienen, permaneciendo constantes todos los demás factores de riesgo. Tercero, la incidencia de la enfermedad debería ser significativamente más elevada entre los expuestos a esta hipotética causa que entre los no expuestos, a través de datos conocidos mediante estudios de tipo prospectivo. El cuarto, la enfermedad debería seguir a la exposición del hipotético agente causal, mostrando una distribución en campana de acuerdo con el periodo de incubación. El aspecto de respuesta del huésped debería seguir a la exposición, mostrando un gradiente lógico-biológico, desde las manifestaciones leves hasta las graves, algo así como vimos con la temporalidad. Sexto, después de la exposición a la hipotética causa, debería ser muy probable la aparición de una respuesta cuantificable biológica, ¿no? Por ejemplo, la presencia de anticuerpos o células cancerosas, factores que no tenían antes de la exposición. Por ende, se esperaría que personas que no estuvieron expuestas no tengan estas características biológicas. Séptimo, la reproducción experimental de la enfermedad
debería ocurrir con mayor frecuencia entre los animales o los seres humanos adecuadamente expuestos a la hipotética causa que entre los no expuestos. Dicha exposición puede ser intencional o inducido experimentalmente, o ya debido a una exposición natural. Octavo, la eliminación o modificación de la hipotética causa debería disminuir la incidencia de la enfermedad. Noveno, la prevención de la exposición o modificación de la respuesta del huésped frente a la hipotética causa debería disminuir o eliminar la enfermedad. Y décimo, todas las relaciones y los hallazgos deberían tener sentido tanto biológico como epidemiológico. Por tanto, es observable que una característica importante de los postulados de Evan es que requieren de la asociación entre un factor causal hipotético y que la enfermedad en cuestión sea estadísticamente significativa. Entonces, esto supone comparaciones entre grupos de individuos más que las investigaciones, asociaciones individuales. Seguimos con los tipos de causa. Dentro de los tipos de causas tenemos causa suficiente, causa necesaria y factor de riesgo. La causa suficiente es cuando se reúnen las condiciones mínimas que inevitablemente me llevarán al desarrollo de una enfermedad. Acá nos habla de que si el factor causa está presente, el efecto de enfermedad siempre ocurre. La causa necesaria habla de que si el factor causa está ausente, el efecto de enfermedad no puede ocurrir. Es decir, que se necesita de un virus para que haya lugar a una enfermedad. Ejemplo, una persona que actualmente esté contagiada por tuberculosis no puede haber desarrollado esa enfermedad si previamente no fue infectado por el virus de Koch. Frente a los factores de riesgo, este nos está indicando que si el factor está presente y activo, aumenta la probabilidad de que el efecto enfermedad ocurra. Esos factores de riesgo contribuyen a que se desarrolle una enfermedad. Dentro de esos factores de riesgo tenemos los factores ambientales, socioculturales, factores de salud, genéticos, laborales. Podemos decir que una persona que actualmente se encuentre contagiado o haya sido infectado por el virus de papiloma humano puede desencadenar muy seguramente un cáncer de cervix si presenta algunos factores como lo son el tabaquismo, la inmunodepresión, el cambio de pareja sin protección, el uso prolongado de anticonceptivos. Si esta persona que previamente fue infectada por el virus del papiloma humano presenta como todos estos factores de riesgo, muy fácilmente puede desencadenar un SEA de cervix. Ahora hablaremos sobre los tipos de relación o asociación causa-efecto. Tenemos inicialmente la relación o asociación causal directa. Eso se da cuando un solo factor produce una enfermedad. El factor ejerce su efecto en ausencia de otros factores o variables intermediarias. En este caso se habla de una relación necesaria y suficiente. Este tipo de relación o asociación causal directa son muy raros. Un ejemplo pues que se podría dar de forma muy rara en procesos biológicos o médicos. Seguimos con la relación o asociación causal indirecta, cuando un factor necesita diferentes pasos o procesos para llegar a un resultado final produciendo una enfermedad. El factor ejerce su efecto vía factores o variables intermediarias. Dentro de los ejemplos que tenemos es el que ya habíamos mencionado, aquella persona que es contagiada o infectada por el virus del papiloma humano y que después de presentar alguno o varios de los factores desencadenantes pueda desarrollar un cáncer de cuello uterino. O también tenemos de ejemplo a la tuberculosis, donde inicialmente se da por al momento de infectarse con el bacilo de Koch y después desarrollar la tuberculosis. Tenemos la necesaria y no suficiente. Se necesitan de manera presente para producir una enfermedad.
Cada factor es necesario, pero no es suficiente para producir una enfermedad. Ejemplo, virus del papiloma humano y cáncer de cuello uterino, el bacilo de Koch y la tuberculosis. Continuamos con la no necesaria y suficiente. El factor puede producir la enfermedad, pero también otros factores que actúan solos. Como ejemplo tenemos la leucemia, que puede ser producida por exposición a la radiación, pero también por exposición al benceno o campos electromagnéticos posiblemente. La no necesaria y no suficiente. Ningún factor por sí solo es necesario ni suficiente. Pasa mucho en la mayoría de las enfermedades crónicas. Por ejemplo, la diabetes o la hipertensión arterial. Hay diferentes factores que puede ser el tabaquismo, pero también un problema con los lípidos, o la hipertensión combinada con la historia familiar, el estrés con la obesidad. Por sí solos no pueden llevar a un problema de salud, pero sí cuando están combinados. Y finalmente, la relación o asociación no causal. Aquí, la relación entre dos variables es estadísticamente significativa, pero no existe una relación causal, ya sea porque la relación temporal es incorrecta, ya que la presunta causa aparece después y no antes del presunto efecto, o porque otro factor puede ser responsable de la presunta causa y del presunto efecto. Por tanto, nos da una confusión. Ejemplos de eso puede ser la enfermedad de cáncer pancreático. El factor que nosotros estudiaríamos sería el consumo de café, pero puede haber una probable confusión con un hábito de fumar. Otro ejemplo puede ser que como resultado el embarazo no deseado y el factor de interés sea el no uso de métodos anticonceptivos. Sin embargo, hay un factor probable de confusión que sea la edad adolescente. Muchas gracias por su atención.